Muy buenas tardes, soy Guillermo Vázquez Handal, esto es Emprende TV, aquí en la señal de Telefórmula este domingo 23 de febrero. Como siempre, es un placer compartir con ustedes este espacio. Como usted sabe, nos puede ver en el 157 de Sky, en el 121 de Easy, en el 153 de Megacable, en el 161 de Total Play y en el 354 de Dish. En Telefórmula, Estados Unidos y Canadá a través de Xfinity Latino y Latino View, y por supuesto en nuestro sitio web www.radioformula.com.mx. Como todos los domingos, me da muchísimo gusto compartir esta sección con Karen Camacho. Karen, bienvenida. Muchas gracias, Guillermo. Con anuncios, ¿no? Así es. Compromisos hechos con anterioridad. Exactamente. No queremos dejar pasar más tiempo sin agradecer a todas las personas que se comunicaron con nosotros para el curso, las promociones que dimos, que de hecho tuvimos mucha gente que estaba interesada. Ya nos comunicamos con todos ellos. Y bueno, el curso se va a llevar a cabo el próximo 2 de marzo a las 5 de la tarde. El curso se llama 7 cosas que debes saber antes de pensionarte para evitar un litigio. Recordemos que este curso va dirigido a todas las personas que cotizaron antes del 97, que aspiran a tener una pensión, porque como decíamos, con el criterio de la Corte hoy ya no nos podemos dar el lujo de cometer un solo error, ¿ok? Entonces, para todos ustedes les estaremos posteando ahí también en las redes sociales, ¿ok? ¿Dónde va a ser? Va a ser en Reforma, en la avenida Paseo de la Reforma, 507. Ya les estaremos igual poniendo la ubicación y todo esto, ¿vale? De cualquier manera, como usted sabe, durante la plática van apareciendo las redes de contacto de Karen Camacho para que se acerque y ella le dé más información del curso. Bueno, claro, entramos en materia y obviamente cada semana hay alguna nueva polémica respecto a la información que luego el gobierno no termina de explicar bien y que por supuesto genera muchísimas dudas, y si algo le hemos insistido aquí es que siempre hay que asesorarse con expertos. Y vamos a hablar de cómo afectan a los jubilados y a los pensionados las retenciones del SAT. Así es, Guillermo. Justo en esta línea en la que nos hemos mantenido dándole a conocer información a nuestro público para que ellos tengan las herramientas y sepan qué es lo que van a solicitar ante las diferentes instituciones. Sabemos que obviamente no son expertos en el tema, pero aquí les damos las directrices, y sí vamos a ver que en el tema de hoy particularmente hay una diferencia entre el nivel de asesoramiento que tengamos, el nivel de conocimiento que tengamos o no. Eso marca la diferencia para ver si vamos a tener más o menos monto del que deberíamos de tener. Entonces, bueno, hemos dicho en repetidas ocasiones que hay que cuidar mucho, hablando del tema de pensiones, cómo vamos a llevar los trámites ante el IMSS, y que tenemos que tener el cuidado de saber de cuánto es el cálculo de nuestra pensión, etcétera. Sin embargo, un aspecto que de pronto se deja de lado, porque pensamos en pensiones y pensamos en IMSS, pero no pensamos en el SAT, y el SAT también aplica regulaciones. Entonces tenemos que verificar que no se nos hagan retenciones que no se nos deban de hacer. Hoy en día, que bueno, el sistema fiscal es algo complejo, realmente pues a las cosas que legalmente están marcadas que nos deben de aplicar, bueno, con esas no discutimos, pero con las que no, Guillermo, debemos de estar listos para que no se nos apliquen retenciones indebidas. Ese es el caso de las personas que se retiran. Resulta que las personas que se retiran cuentan con una Afore, ¿no? Entonces, en esta Afore hay una subcuenta que es la subcuenta de retiro, y la subcuenta de RCB, que es Retiro Cesantía en Edad Avanzada y Vejez. Bueno, ¿qué pasa con estas cuentas, Guillermo? Resulta que cuando la persona se va a retirar, normalmente, además de recibir el monto del IMSS, también recibe un monto de la Afore. No todo, hay que decirlo, no van a recibir todo. ¿Por qué? Porque una parte se va obviamente al subsidio de su pensión, pero hay una parte que sí reciben, y en muchísimas ocasiones las Afores hacen una retención indebida. ¿De cuánto? Del 20%. ¿Por qué? Porque bueno, resulta que hay voy a tratar de ser muy explícita, hay una cosa que se llama miscelánea fiscal, que es como una ley de orden jerárquico menor, una ley digamos reglamentaria. Sí, chiquita, y estas misceláneas son las que le dicen a las Afores que tienen que retener el 20% a los contribuyentes en
en este caso a los pensionados. Pero resulta que cuando analizamos el trasfondo de esta ley, de esta normativa, pues realmente no les deberían de aplicar eso, Guillermo. Y el día de hoy les vamos a decir por qué, ¿no? Realmente hay algunas razones. Vamos a empezar con la primera, en términos generales. ¿Por qué el SAT considera que debe retenerles? Bueno, porque ellos lo que dicen es, este es un ingreso nuevo que está teniendo el pensionado, el contribuyente. Entonces, lo catalogan dentro del rubro de otros ingresos o dentro del rubro de un ingreso esporádico. O sea, como que algo que les llegó de pronto, ¿no? De la nada. Bueno, pues este ingreso ni es esporádico ni entran en otros ingresos. ¿Por qué? Porque es un ingreso que deviene de todos los años cotizados que tiene el trabajador. Realmente este trabajador ya pagó Quiero impuestos. suponer que exactamente, ya habían tributado. Exactamente, ya se le aplicó la carga tributaria y lo único que pasa es que estaba en una parte de su patrimonio que es la Afore. Entonces, el primer punto es, ese patrimonio no deviene ni de otros ingresos, deviene de una relación laboral que está en la parte de seguridad social, por lo tanto se debe considerar como un sueldo y salario y entonces no procede este tipo de retención que están haciendo indebidamente. Pero vamos a suponer que te la aplican. La persona tiene la facultad y el derecho de litigarlo y además de ganarlo. El problema es que no lo sabemos. Exactamente, Guillermo. Y justo ahorita tocas un punto muy importante. Uno diría, ¿por qué si esto es ilegal, por qué se sigue aplicando año con año en las misceláneas fiscales? Bueno, pues porque le ha funcionado al SAT. Realmente muy pocas personas tienen, pues digamos, la curiosidad, ¿no?, de revisar que efectivamente les estén dando el monto. Y quiero pensar que muchas veces cuando ves la retención y que viene de la autoridad ya ni discutes. Si lo decimos decentemente es una laguna en la ley y si lo decimos realmente es una trampa. Exactamente. Entonces, lo único que estamos proporcionándole ahorita a todos nuestro público es esa herramienta para que ustedes averigüen si es cierto o no es cierto que les deba proceder este tipo de retención. Entonces, en el caso concreto de la Afore no procede. Además, ya de esa razón que ya dijimos, hay otra razón, porque yo te decía, eso ya forma parte de tu patrimonio. Al fin, es como una cuenta bancaria. La Afore es un ahorro. Exacto. Si todos viéramos a la Afore como lo que es una cuenta que todos tenemos a fuerza, entonces le pondríamos más atención. La diferencia es que como no puedes disponer de ese dinero sino hasta que cumple ciertos requisitos, por eso es que no se le pone la atención debida, pero es un dinero que realmente forma parte del patrimonio de la gente. Entonces no me puedes grabar algo que ya estaba en mi patrimonio, que ya me grabaste. Insisto, la diferencia es que vas a disponer de eso hasta que o te pensiones o no cumplas con los requisitos de ley y te tengan que dar todo el monto. Entonces, es parte de su patrimonio, no hay forma de que eso sea gravable. Y la tercera razón por la que no es gravable este ingreso es porque existe lo que se llama el principio de subordinación jerárquica. ¿Qué es esto? Bueno, subordinación jerárquica significa que todas las leyes tienen una jerarquía. Ahora sí que hasta en las leyes hay jerarquías, ¿no? Entonces, no es lo mismo la Constitución que un reglamento, que las leyes, etcétera. Entonces, en esa jerarquía de leyes que existe, las leyes de menor nivel no pueden estar por encima de la mayor. Exactamente. Entonces, si no hay una disposición que en un ordenamiento de más alto nivel disponga que esta retención se debe de hacer, la miscelánea fiscal no tiene por qué reglamentar en algo que una ley mayor no le ha indicado. Entonces, no puede ir más allá, ¿vale? Por esa razón es que tampoco es procedente. Entonces, como decías tú, ¿qué procede si es que ya me realizaron? A ver, resulta que yo... Exactamente. Recordemos que existe una figura que es la prescripción. Entonces, yo tengo hasta 5 años para hacer valer ese derecho. Y si me cobraron indebidamente esa cantidad hace 5 años, 3, 2, 1, entonces todavía estamos en tiempo para poder recuperar ese monto indebido que retuvo la Afore para enterarlo al SAT. Entonces, eso a través de qué se hace, de la devolución que tú decías, ¿vale? ¿Cómo se elabora? Bueno, obviamente hay varios mecanismos, cada caso es distinto, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, hay que ver cada caso, hay que ver por qué fue el monto, exactamente, ¿vale? Pero sí se puede recuperar. Entonces, aguas con eso. Y aun que hayan fallecido las personas, los beneficiarios pueden recuperar esos montos. Eso es importante decirlo. No dejen esos montos en la Afore. Vayan por esos montos porque les corresponden a los familiares. Y además, esos montos, aunque sean de los familiares y que no haya sido parte de su patrimonio, tampoco son gravables, porque hay una regla que te dice que si
si estos tipos de ingresos no fueron devengados en vida por la persona, entonces se consideran como una herencia y son exentos de impuestos. Entonces, sea cual sea la forma, ya sea que en vida cobren el dinero del Afore o los beneficiarios cobren ese dinero, no les tienen por qué aplicar esa retención. No tendrían porque sí lo hacen. Y la única forma de dar con esto es que un experto le asesore, que revisen su caso, su documentación, para encontrar si existe esta retención a todas luces indebida y luego poder dar paso al trámite para poderla resolver y conseguir de vuelta ese dinero. Claro que sí, Guillermo. Muy bien. Bueno, no tardamos nada. Vamos de inmediato a un corte. Seguimos aquí en Emprende TV con Karen Camacho. En el siguiente bloque vamos a platicar de cómo obtener saldo a favor en el Infonavit. No tardamos. Continuamos en Emprende TV esta tarde de domingo aquí en Telefórmula y seguimos platicando con Karen Camacho. Ahora en este bloque les va a explicar cómo obtener o cómo lograr tener saldo a favor con las cuotas que usted paga en el Infonavit, que también es otro tema de esos que como no hay mucha información, pues mucha gente no lo sabe y eso puede representar una pérdida económica de su patrimonio. Claro que sí, Guillermo. Bueno, ¿y a quién le interesa este bloque en el que vamos a hablar de temas de Infonavit? Pues le interesa, por supuesto, a los empresarios. Estamos en Emprende TV, entonces nos enfocamos también en cuidar a los empresarios, a las personas que incluso están por emprender, que cuiden desde ahorita y que inicien sin vicios sus empresas, ¿no? Les interesa entonces también a la parte de finanzas, a los contadores, a las personas que están en los puestos de administración y, ¿por qué no?, a quien le quiera pasar el tip a su patrón y que le dé por ahí algún aumento o alguna cosa, ¿vale? Entonces, bueno, es un tema técnico, pero voy a tratar de dejarlo lo más claro posible para que todos lo podamos entender. Vamos a hablar de los saldos que los empresarios de pronto no saben que tienen en Infonavit. Para eso es importante hablar de dos figuras, que es una la autodeterminación y otra que es la determinación de contribuciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos, Guillermo? Bueno, autodeterminarnos significa que nosotros vamos a ir a la autoridad y le vamos a decir cuánto es lo que consideramos que debemos de pagar. De mutuo propio. Exactamente. Entonces yo le digo a la autoridad, me corresponde esto, entonces, y hago mis cuentas, tengo mis Exceles, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, esa es la autodeterminación, cuando nosotros le decimos a la autoridad. La determinación es que la autoridad nos diga. Exactamente. Entonces, en la determinación uno no puede prácticamente opinar, te aplica. ¿Es opcional? Que ese es un buen punto. Hay veces que puede ser solo una la determinación. Por ejemplo, dentro de las contribuciones tenemos los derechos, por ejemplo, el pago de la licencia, ¿no? Uno no puede llegar al kiosco a decirle, no, es que yo creo que debería costarme menos, sí, ¿no? Exactamente. Entonces, eso no lo puedes negociar, ¿no? Son determinaciones, por poner un ejemplo general, ¿no? Pero en el tema de impuestos, en el tema de contribuciones, hay autodeterminación. Nosotros sí podemos decir qué es lo que tenemos que pagar. Sin embargo, hay opciones en las que en algunas contribuciones puedes optar por autodeterminarte o por determinarte. ¿Esto en qué casos ocurre? Por ejemplo, yo no sé mucho del tema y entonces no le quiero pagar al contador y, a ver, autoridad, dime cuánto te debo. Y listo, y lo pagamos, listo. Entonces, ese justo es eso que acabas de tocar, es el punto exacto donde se centra esta devolución de saldos a favor de Infonavit. Resulta, Guillermo, que bueno,
las devoluciones más famosas que se escuchan cuando uno considera que el SAT me está cobrando de más impuestos, pues uno va, hace los trámites que tiene que hacer para obtener una devolución de impuestos y la obtenemos. Es la más sonada la devolución en el SAT, pero es muy poco sonada la devolución del Infonavit. Muy poco, realmente no hay las grandes filas para obtener una devolución de Infonavit. ¿Por qué? Porque el Infonavit, ¿qué es lo que capta? Capta las aportaciones de vivienda. De la subcuenta de vivienda ellos van a captar las aportaciones de los trabajadores. Entonces, ¿qué podría afectar o no una contribución de Infonavit? Bueno, pues podría afectar, por ejemplo, los trabajadores que tienen un crédito, si faltaron, si se dieron de baja, si hay un descuento por parte del patrón. O sea, hay muchas cosas que ¿quién conoce? ¿Lo conoce el Infonavit? Pues no, realmente quien lo conoce es el patrón. Por eso es que el Infonavit dice autodetermínate y tú dime cuánto vas a pagar. Entonces, una vez que se hace la autodeterminación, lo normal es que el Infonavit recibe, y por propia reglamentación se estipula que el Infonavit, si considera que obviamente le está pagando de menos el contribuyente, entonces se lo hace saber. Pero si no paga de más, no. Exactamente, y está en ley, o sea, no pasa nada, ¿no? Hasta ahí vamos bien. ¿Cuál sería entonces el asunto para los empresarios y para los patrones? A ver si entendí. Con esos pagos autodeterminados, que no hay una regla estricta, podrías estar generando un saldo a favor, por decirlo en términos prácticos. Que el Infonavit jamás en la vida te va a decir tienes tanto a favor, ven a buscarlo. Exactamente. Esa parte sí. Ahora, para autodeterminarnos, obviamente, si hay reglas, hay que cumplir, obviamente. No me refiero a las reglas para autodeterminarte, sino para devolverte el dinero. Ok, sí, en efecto. Solamente que tú le digas a la autoridad, oye, autoridad, ¿qué crees? Que el mes pasado, exactamente, pagué tanto, pero ya revisé y fíjate que hay un descuento de esto, exactamente. Porque, insisto, quien conoce la actividad laboral, pues es el patrón, no el Infonavit, entonces no está obligado a eso. ¿Cuál es el tema? Que obviamente para tener estos elementos, Guillermo, los contadores tienen que tener uno a uno de los trabajadores el desglose perfecto de todo lo que está pasando con su nómina. Y eso no sería un problema en una nómina de 5, 10 personas, 50 personas. Sí, pero una grande. Exactamente. ¿Qué tanto control tienen los patrones, tienen los empresarios, las áreas de finanzas y demás? ¿Qué tanto control están teniendo en el control que llevan a su vez financieros sus contadores? Por eso es que hay que hacer una revisión. Sí, pero hasta incluso en esos pequeños o medianos, sí, tienes un control porque tienes una nómina pequeña, pero ¿será que también saben, a pesar de que su tamaño sea pequeño, que están pagando, llamémosle, de más y no lo están recuperando? Yo creo que eso es universal. Es universal. Exactamente. Pero el dato es más relevante de lo que parece, porque uno diría, ay, bueno, costo-beneficio, si yo tuviera una nómina de miles de personas, ¿no? Entonces dices, en lo que reviso cada uno, determíname autoridad y te pago, ¿no? Y ya cumplí con la autoridad. Pero si vemos el detalle, la verdad es que puede llegar a ser bastante oneroso las diferencias que puede haber. Hemos hecho revisiones en varias empresas y de los últimos 5 años. ¿Por qué los últimos 5 años? Porque, como decimos en el bloque, exactamente, la prescripción. Entonces, 5 años anteriores hemos tenido saldos a favor, Guillermo, de 3,5 millones, de 5 millones, que creo que no son nada despreciables, ¿no? Entonces, sí es muy relevante que los empresarios hagan este ejercicio de hacer una revisión. La autodeterminación es más valiosa de lo que parece e insisto, no es tan sonada este tipo de devolución. Hay que tener controles directos, obviamente. Es mucho trabajo, muchísimo trabajo, pero vale la pena. Porque si este tipo de empresarios, en el caso de los que vimos nosotros, pues obviamente no esperaban estos ingresos, ¿no? Porque ni siquiera pensaban que estaban pagando de más. Exactamente. Entonces, el asunto aquí es revisar cómo está la contabilidad de aquí para adelante, pero también hacia atrás. O sea, no estaría mal hacer una revisión, que insisto, no es un trabajo sencillo, pero vale mucho la pena. Porque además, ya que se elabora todo el proceso de la devolución de Infonavit, resulta que estos ingresos
como devienen de las contribuciones que ya había pagado el Infonavit, no van a tener retención de impuestos, regresando un poquito a lo que hablábamos. Al ejemplo anterior. En el bloque anterior, exactamente. O sea, son ingresos que ya fueron grabados y que entran limpios, y que pueden ser una buena fuente de ingresos para las empresas. Ahorita que está, insisto, el sistema fiscal es complicado, a lo mejor hay que adaptarnos nada más. Si había cosas que no estaban haciendo bien, bueno, hay que hacerlas ahora, pero esto siempre ha habido, Guillermo, y ha sido poco explorado. Entonces, la invitación, por supuesto, es para todos los empresarios, para la gente que está en estos puestos de administración, para que puedan evaluar qué tanto están cuidando esta parte, ¿no? Y de hecho, bueno, ya tuvimos una plática con la UNIDEM, la Unión de Industriales del Estado de México, y vamos a llevar a cabo un curso también para explicarles cómo funciona hacia atrás, para corregir, pero también hacia adelante. ¿Cuáles son los mecanismos que los empresarios deben de considerar? Entonces, está pactada esta fecha. Igual vemos que les gustan los cursos a nuestra audiencia. Entonces, les vamos a regalar igual 10 lugares a las personas que se comuniquen. Vamos a cerrarlo al Messenger, porque es donde más se comunican. Al Messenger aparecen todo el tiempo las redes. Pero repítelo de una vez también para que... Ok, es Rickdom con K de kilo, Rickdom, diagonal, Karen Camacho. Ahí está. Ahí está. Y en el Messenger, las personas que nos digan que están interesadas en asistir a este curso, por favor, que se comuniquen y les daremos, por supuesto, sus cortesías, ¿vale? Esto se lleva a cabo con la Unión de Industriales del Estado de México. Y, ¿ese cuándo es? Ese va a ser en 15 días más, después del 2 de marzo. No tengo el dato de la fecha aquí, pero 15 días más. En las redes sociales lo vamos a publicar, ¿vale? Será martes. Y bueno, igual hacerles la invitación a que si tienen alguna otra duda, contáctenos. Gracias, porque nos están haciendo varias preguntas. Tratamos de contestarles a tiempo, y también todas las dudas que tengan, seguimos revisándolas, clasificándolas para poderles dar la respuesta que ustedes necesitan. Ese es el objetivo fundamental, que usted tenga información de primera mano, pero sobre todo asesoría profesional, porque como se han dado cuenta a lo largo de los programas, lo hemos venido comentando en cada caso. Cada caso es diferente y requiere un tratamiento diferente. Así Karen, es. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos el próximo domingo. Claro que sí. No tardo, voy a un corte y vuelvo de inmediato a Emprende TV. Continuamos en Emprende TV y como todos los domingos, para mí es un privilegio poder compartir esta mesa con Gabriel Beltrán. Gabriel, bienvenido. Guillermo, muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos nuevamente en este querido domingo. Y por tu conducto, darle la bienvenida a Luis Álvarez, que tengo que empezar diciéndole que aunque vamos a hablar de la actitud de emprender, es el mexicano que tiene el mayor récord mundial de participación en los Ironman. Bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Muchas gracias. Al contrario, un placer tenerte aquí. Bueno, entonces, la actitud y la actividad de emprender. Creo que no hay nadie mejor en este tema que exactamente Luis nos pueda compartir, porque lo que Luis siempre llega a comentar es que lo primero que tienes que hacer es hacer las cosas, o sea, quitarte ese miedo y poder realmente dar el brinco para poder comenzar. Entonces me gustaría dar la palabra a Luis para que nos pueda comentar. Todo tuyo, Luis. Muchas gracias. Bueno, vamos primero a platicar un poquito de qué es el Ironman, porque si no todavía me imaginan con el traje rojo volando y no es exactamente esto. Bueno, para los amigos que no saben lo que es la competencia, el triatlón de largas distancias, es una competencia joven que nació hace apenas alrededor de 40 años, donde se nadan
4 kilómetros, después se pedalean 180 kilómetros y después se corre un maratón en máximo de 17 horas. Ese es el famoso Ironman y de ahí salió el triatlón, que por cierto se ha puesto mucho de moda. Y me gustaría decirles, bueno, a la fecha llevo 172 de estas competencias. Ya si quieren puedo hablar un poquito de mi currículum. También llevo las 7 montañas más altas de los continentes, incluyendo el Everest. Pero cuando me dicen, wow, ¿y trabajas? Sí, llevo 35 años en la industria automotriz. Te estaba comentando que yo agarré la compañía, tomé la compañía hace algunos años cuando vendíamos $100,000 y hace un par de años ya llegamos a los $50 millones. Sí se puede combinar. Y sí, Gabriel, lo que decías, la actitud, el quitarle el miedo al fracaso, el just do it, aunque sea una frase muy trillada, pero es cómo sí hacerlo. Y el deporte se parece muchísimo a las empresas, a cualquier país, a cualquier persona que quiere desarrollar prepárate, ve cómo están las condiciones y la fórmula son disciplina, compromiso, pasión, dedicación, quitar el miedo al fracaso. Yo creo que es un poquito de la misma fórmula que te lleva a un Ironman o a ser director de cualquier empresa, ¿no? Gabriel. Creo que lo que comenta Luis es bien importante. O sea, en este caso a la audiencia que nos escucha y que el programa se llama Emprende TV, pues realmente se puedan quitar ese velo o ese miedo de poder afrontar las situaciones, ¿no? No estamos en el mejor momento o en el entorno económico, hay muchas situaciones, lo estábamos platicando Luis y yo antes de comenzar. Pero platicando con muchos amigos siempre me decían, bueno, ¿cuál es el mejor momento para invertir o cuál es el mejor momento para emprender? Les digo, el mejor momento para emprender no es hoy, fue ayer. Entonces, debemos dejar de ver las malas situaciones o los momentos complicados por los cuales están y realmente hacer las cosas. Entonces, a mí me gustaría hacer una pregunta a Luis. En todas estas competencias, en este caso para la audiencia, ¿cuál ha sido el momento más complicado que has llegado a tener? Híjoles, he tenido muchos momentos complicados. Yo creo que no en la competencia del Ironman, pero mi momento más crítico fue en el Everest. Justamente alcanzamos a poner la bandera de México en el techo del mundo y regresando a 8,300 en la zona de la muerte, perdí la vista, me quedé 100% ciego, se me quemaron las córneas. Pues ahí viene una cosa que es el trabajo en equipo. Si no te ayudan los compañeros mexicanos, que hubo inclusive una pequeña película de eso, tienes que sacar fuerzas de flaquezas, tienes que decidir a qué en ese momento era a no dejar huérfano a mi hijo. Lo más fácil en ese momento es morirte, lo que te cuesta trabajo es, híjoles, aguantar el dolor, soportarte como en cualquier crisis para poder regresar. Yo creo que ha sido la parte más crítica que he tenido. Yo lo que les podría decir que el fracaso para mí no es no terminar una competencia, tal vez es no empezar la competencia, ¿no? No sé si por ahí va la pregunta. Mira, tú, qué tema tan más interesante. O sea, el tema más complicado no es terminarla, sino realmente comenzarlo. Entonces, tiene que ver mucho con emprender. Tiene que ver al 100% con la parte de emprendimiento, ¿no? La mayoría de la gente no llega a emprender por temas o factores de miedo. Muchas veces ni siquiera es por cuestión de dinero, porque puedes comenzar. Está el caso de me voy a aventar otro comercial, espero no nos vayan a cobrar, ¿verdad? El área de facturación siempre está muy pendiente de ti. Pero la famosa casa de Toño, ¿no? De que empezó vendiendo la comida en la casa, el cuate le dijo a su familia, pues muchas gracias, yo no quiero la escuela, voy a poner exactamente la comida y a vender fuera de la casa. Entonces, realmente sí, quitarse ese miedo siempre llega a ser lo más importante. Pero yo sumaría, y porque lo hemos comentado también en otras ocasiones, que aparte del miedo está el tema del conocimiento, el saber cómo hacer las cosas. El training, pero viene con la pasión y hay veces que no sabes si la sabes hacer hasta que no lo intentas, y no estoy hablando de la cirugía de los cirujanos o médicos, que esa es otra cosa, pero pues los grandes capitales, vamos a hablar de compañías, pero hacen teléfonos celulares, ya hacen computadoras, pues estos cuates no sabían si sabían hacerlos o no, pero tenían una pasión, querían desarrollarlos, corrieron de la escuela, y grandes capitales han salido o de guerras o de crisis y simplemente hacían las cosas que tenían la pasión de hacerla y fueron adquiriendo los conocimientos y tuvieron la fuerza suficiente para ir quitando piedras. Yo actualmente soy mentor de Endeavor, que es una incubadora de negocios, de emprendedores, y cuando te sientas a evaluarlo, híjoles, dices, wow, qué buena idea, y qué buena idea, y qué buena idea. Estos millennials
gracias a que no quieren trabajar en una oficina, no quieren ser godines, traen muy buena energía de cosas novedosas que las han implementado. Claro, algunos que no quieren pagar derecho de piso y no quieren desvelarse, quieren cambiar toda la situación desde que entran, pero el atreverse, este emprendimiento es lo que necesitamos ahorita y más que nada en México o en cualquier país del mundo, ¿no? Digo, aunque suene insistente, vamos a poner tu mismo caso, que además es un caso de éxito reconocido mundialmente. Una cosa es la condición física para poder competir y otra cosa es la parte técnica, que también tiene su chiste. Sí, no te voy a decir, si te apasiona algo, tienes que dedicarte a aprender. O sea, hacer un Ironman, cuando me dicen, oye, ¿qué necesito para hacer un Ironman? La primera pregunta, ¿sabes nadar? Si no saben nadar, Tiene que haber una técnica. tiene que haber una... No vas a poder nadar. Sí, órale, ¿tienes bici? ¿Sabes andar en bici? Claro, tienes que tener una cierta base y después viene con quién vas a entrenar, qué tienes que hacer, cuáles son las condiciones, pero tienes toda la razón. Tiene que haber una base técnica que con el otro ingrediente, que es la pasión, pero también, si quieres ser un Ironman y no sabes nadar, también se puede, ¿eh? Pero te va a llevar más tiempo y no vas a ser el clase mundial olímpico nunca, aunque tengas las demás cosas. Tienes que tener una base. Por eso son los entrenamientos. Por eso es no el entrenamiento de deporte, los entrenamientos y las capacitaciones en cualquier área que tienen los otros ingredientes que son la pasión y el compromiso. Pero sin la parte técnica, si no sabes, híjoles, lástima, Margarito. Y es exactamente lo mismo que está comentando Luis en la parte de emprendimiento. El emprendedor al día de hoy lo que necesita es entender muy claro que para poder emprender, o sea, lo puedo hacer en mi casa, pero sí necesito esa parte técnica, necesito realmente aprender, educarme. Afortunadamente tenemos YouTube, existen todo el tema de aplicaciones digitales. Y en esa parte, pues tenemos las herramientas al día de hoy. Únicamente depende de nosotros de que nos animemos realmente a dar ese brinco y ese paso. Digo, mi intención no es desanimar, por el contrario, pero hay que hacer contabilidad, hay que hacer pagos, hay que pagar impuestos. No es nada más, tuve una idea magnífica, extraordinaria y la voy a echar adelante. Hay una tramitología que hay que cumplir. Antes de que se nos acabe el tiempo, Luis, una reflexión final. Híjoles, no le tengan el miedo al fracaso, o sea, háganlo, pero por supuesto, sean lo suficientemente conscientes para ver, como tú lo dices, cómo le voy a hacer. Grandes negocios o grandes ideas pueden quebrar por un no pagar impuestos si te cae el SAT. Y ese es, digo, si no estás haciendo las muy cosas probable. bien. Entonces, claro, si tienen una idea, acérquense para las personas que sí saben, entrenamientos y eso, para que realmente salga bien. Durante la plática han estado apareciendo las redes de Luis, por si ustedes lo quieren contactar para un consejo o simplemente para felicitarlo. Es un mexicano de excelencia, un mexicano extraordinario, y para nosotros es un verdadero privilegio tenerlo aquí. Gabriel, ¿tu reflexión final? Pues, anímense. Yo desanimo y tú animas. Probablemente todo depende de nosotros. O sea, no depende de las situaciones externas. O sea, podríamos tener todas las adversidades y realmente es un caso de éxito y un caso que realmente puede inspirar a muchísima gente y todo lo podemos llegar a hacer. Sin lugar a dudas. Claro, disciplina, trabajo, esfuerzo. Luis, muchísimas gracias. Un verdadero placer tenerte aquí en Emprende TV. Muchas gracias. Ojalá hayamos animado muchos a emprender. Y seguramente te vamos a volver a invitar. Encantado. Gabriel, muchísimas Guillermo, gracias. como siempre, Nosotros nos vemos el próximo domingo. Así es. Yo voy a un corte, no tardo nada. Volvemos en segundos aquí a Emprende TV en Telefórmula.
Continuamos en Emprende TV esta tarde, noche ya de domingo. Como siempre, me da mucho gusto saludar al ingeniero Agustín Domínguez. Agustín, bienvenido. Qué gusto, muchas gracias. Y en esta ocasión, además de Diálogo Abierto, se suma también a Emprende TV Carlos Sandoval. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal, mi estimado Guillermo? ¿Qué tal, Agustín? Muy buenas noches. Bienvenido. Bueno, hoy vamos a platicar de las concesiones en el ramo de infraestructura, que es el área de atención de este bloque, y particularmente vamos a hablar de carreteras y transporte terrestre. Así es, Memo. Mira, yo creo que es muy importante platicar sobre lo que es las concesiones. Y hablando de concesiones en México, para que no nos digan, no son nuevas, no son neoliberales. Las primeras concesiones son el transporte urbano. Las primeras concesiones en carreteras se dieron en los años 50 a principio. Entonces tenemos un gran historial en esto. Tenemos lo que son las autopistas de altas especificaciones. ¿Y por qué? Porque las autopistas de altas especificaciones te permiten reducir tus tiempos de recorrido y entonces se vuelven un negocio para los transportistas y para las gentes, ¿no? Entonces ahí tenemos o federales o estatales. Y con una gran derrama económica, porque si hay algo que lleva desarrollo a las comunidades, son las carreteras. A todos lados. No, y una gran herramienta, ¿no? Memo, Agustín, yo creo que el tema de concesiones es una herramienta que tiene pues un gobierno, un pueblo, para poder tener infraestructura y realmente cuando los recursos son escasos, ¿no? En el mundo. En el mundo, claro, que han sido exitosos. Habría que empezar por especificar eso. ¿Qué significa una concesión? Sí. ¿Qué es lo que significa una concesión? Se buscan que las concesiones sean proyectos productivos, un proyecto en donde tú de alguna manera vas a recuperar el costo de lo que hayas invertido. Pero tú como empresario, ¿esto qué quiere decir? Que el gobierno, que no tiene el dinero para realizar esta gran carretera, Así es. se la concesiona a un privado que él es el que con sus recursos la construye, y del cobro de las cuotas le paga una parte al gobierno. Pero que puede ser para esa inversión. Así es. Que puede ser eso, en muchos lados del país, del mundo, el gobierno es socio del privado. Se maneja como un privado y se maneja a resultados. Oye, pues, quedamos de que íbamos a ganar 100, pues es lo que me tienes que dar, y si no, pues corre. Y han sido exitosos, ¿no, Agustín? Yo lo que veo es que en el mundo, la verdad, ese tipo de concesiones han sido muy exitosas. En todo el mundo ves obras muy importantes que un gobierno solo no podría hacerla. Esa es la inversión. Esa es la base. ¿No? Yo creo que ahí está el tema, ¿no? Carlos, la base está en que las concesiones en un país que ya inició no deben parar. Debes continuar dando concesiones. Olvídate de que si es negocio, es un negocio y con un gran riesgo, porque estás hablando de que lo vas a recuperar en 25 años. Entonces, lo importante es esto, que esa concesión, que es un proyecto productivo, le da al país beneficios en forma... En muchas ramas. En muchas ramas. El primer beneficio es tener el acercamiento la de comunicación, la comunicación, el traslado. de las gentes, ¿sí? Concesiones en México que deberíamos tener abiertas es todos los libramientos de ciudades. Todas las ciudades, lo más engorroso para todos los que llevamos o hacemos recorridos es pasar por la ciudad. Bueno, pues, las ciudades pueden tener un libramiento y ya vivir la ciudad como vive y olvidarse de los que vienen nomás de pasadita, ¿sí? Pero esos pagan por pasar por ahí y de entonces tienes una liberación de tu tránsito interno y haces un negocio. Ya todo les beneficia. Ya hay ejemplos exitosos, ¿no, Agustín, de estos libramientos? ¿Cuáles tú podrías bueno, en México hemos hecho varios, el libramiento de Querétaro, 2 libramientos de Querétaro, el libramiento de San Luis, al revés. Oye, el libramiento de Chilpancingo es lo más nefasto que hay, que tengas que pasar por el centro de Chilpancingo cuando podías pasar a un ladito. Que mucha gente decía que lo mejor era hacer un túnel ahí, ¿no? O sea, para pasar saliendo de los tacos, o ¿cómo se llama? De que vas a Cuatro Vientos. Ándale. Y un túnel hasta Acapulco. No. Yo creo que hay una derrama importante económica, ¿no, Agustín? Yo creo para los pueblos. Pero algo que debemos pensar es que esos negocios productivos, esas concesiones, no tienen que ser federales. Pueden ser estatales y pueden ser hasta municipales. Sí. Y el municipio puede hacer obras importantes sin recursos. Y sobre todo que los municipios son los más perjudicados en ese tema. Y te pongo un caso éxito.
parcial, porque ahorita decimos Es por que qué hiciste no. así, yo pensé que iba a ser un exitazo. Es un Parcial, exitazo, parcial. pero parcial, porque ahí hubo un error. Pero bueno, la concesión urbana del poniente, la sur y la norte, Aquí en la Ciudad de México, no son federales. Son estatales, bueno, en el caso del Distrito Federal, Bueno, o en de el la caso CDMX, ¿no? O en el caso del Estado de México. Sí. Bueno, oye, Agustín, o los túneles de Santa Fe, ¿qué Pues obra es de infraestructura? la urbana poniente. Bueno, mencionando esa, qué impresionante, que yo lo uso de repente. Yo podría tener 4 Cuando estás en carriles México. No, cuando estamos aquí de visita, Memo. Pero podría tener 4 carriles adicionales y se llenaría. O sea, Claro. es impresionante esa Claro. infraestructura. A ¿no? ver, toma en cuenta que obras de este tipo te permiten que el que está en el sur o en el norte llegar al aeropuerto de Toluca o a la misma ciudad de Toluca, hasta Bándaro o a Valle de Bravo, sin un semáforo. Sí. Oye, eso es lo que hay que hacer. Ahora, esos libramientos municipales, pues no les cuesta nada al De Estado. las arcas municipales. Tienen un problema. Hay que trabajar. Sí. Y luego eso les cuesta un poco de trabajo. Sí, pero por ejemplo, Memo, ¿por qué una concesión exitosa como esa que estamos hablando no la continuaron? No la continuaron hasta Muyuguarda, que es donde estaba. ¿O por qué no la continúas hasta salir a la carretera a Puebla? ¿Cuántos vehículos queremos que ¿Cuál se sería hagan? tu teoría o tu apreciación de por qué no la continuar? Porque no hay una exigencia del gobierno. Cuando te di la concesión para llegar hasta Muyuguarda, tienes que continuarla. Y si no, te castigo la otra O concesión. sea, solo se quedan con los pedazos, las pechugas nada más de las concesiones, ¿no? Y lo demás no quieren terminarlas. Pero yo estoy seguro, porque los aforos te lo dan, que si la continúas hasta Muyuguarda, la gente la usa Tarde o hasta allá. temprano, sí, así es. Pues te vas a ahorrar media hora, oye, los pago. En todo caso, y lo digo con toda la ingenuidad del mundo, se puede hacer por etapas, ¿no? Claro. No lo tienes que hacer todo de golpe. así es. Claro, pero por ejemplo, las ciudades, todas las ciudades podrían tener de estos tipos de concesiones en donde permitirían que el flujo de automóviles se haga, pero que a la vez al gobierno le permite estructurar la concesión importante, que es la más antigua que tienes, que es el transporte urbano de pasajeros. Sí, pero aquí es un ganar-ganar, porque le estás resolviendo al gobierno no tener el dinero para hacer la obra de infraestructura, que una vez hecha, no solo es un tema de movilidad, no solo es un tema de seguridad, sino de generar más desarrollo. Así es. Quiero entender, por lo que estás planteando, que aquí lo que faltaría es la voluntad de gobiernos municipales y estatales de buscar a esos grupos empresariales con capacidad técnica y económica Así es. para hacer estas Hay obras. muchos, ¿sí? Y muchas circunstancias. ¿No será, perdón, Agustín, que te interrumpe, no será falta de proyectos? No. ¿No estaremos escasos de que no hay ideas? Eso, No falta hay- de falta ideas y nada desarrollo más. de ideas, ¿no? Y de ponerse a trabajar, Sí, porque sí. mira, cualquier municipio que llame, hay muchas empresas de ingeniería en México que te digan, oye, ¿qué debería yo hacer en Cuernavaca, en Donde me digas. 100 ciudades que son ciudades medias en donde puedes mejorar ese transporte? El transporte de pasajeros, la concesión del transporte de pasajeros. Memo, la Ciudad de México, por ejemplo, yo te digo que yo hice alguna propuesta interesante. Hay un sistema de tranvía, que es un transporte verde, ¿sí? Que podría venir desde la glorieta de Vaqueritos hasta la glorieta de Insurgentes, transportando cada tranvía a 350 pasajeros, en lugar de tener a 10 microbuses que se paran en todos lados, ¿no? Bueno, nada más que ahí viene otro tipo de problemática, ¿no? Negociar con esos... Pero es con un concesionario, con el grupo que tiene. Dale la concesión del tranvía a los mismos microbuseros. Aparte de la cuestión técnica, ahí hay un argumento político también. Tu reflexión antes de irnos, Carlos. Pues mira, yo creo que es bien importante todo el tema de concesiones, creo que analizarlo mucho, faltan proyectos, faltan ideas y hay que entrarle a esa parte. Yo creo que es el inicio. Pues muy bien, ya escuchó usted
usted a los expertos. Naturalmente, todos los domingos vamos a continuar con esta misma temática en temas específicos, haciendo el análisis. Por supuesto, usted ya vio también las redes sociales de ambos. Los pueden contactar directamente para asesoría, sobre todo los señores presidentes municipales. Nosotros les agradecemos muchísimo que nos acompañen todos los domingos aquí en Emprende TV, deseando que lo que resta de esta tarde de fin de semana lo pase muy bien, invitándole a que nos veamos el próximo sábado en Diálogo Abierto y, por supuesto, insisto, los domingos en Emprende TV, aquí en la señal de Telefórmula.